Bueno, nuevamente en un encuentro de Clínica Adentro con las Martínez. Gracias por los mensajes que nos están llegando, las preguntas, las consultas. Eh, Dentro de lo posible las retomaremos y avanzaremos en esto que llamamos Clínica Adentro. Espero les interese. ¿Cómo Bueno, va? todo bien, todo bien. Tercer encuentro de esta Clínica Adentro. Que como vamos intuyendo, cuando uno habla de alguna cuestión clínica, como puede ser la supervisión, se empieza a expandir, se empieza a tocar otros ribetes. Yo creo que es como si uno dejara respirar el asunto, tocara ciertos límites, con bordes, hasta acá llegamos, cuestiones institucionales, ¿eh? Y volvemos un poco al asunto. Creo que hay que tolerar eso porque la supervisión, si no, como que tendríamos como que decir, la supervisión es esto y ir a ese asunto. Y me parece que es como que nos estamos dando cuenta que también se expande un poco, va y viene, lo pienso como una respiración. Dentro de eso, bueno, hubieron algunos que otros comentarios, algunas que otras preguntas, y hay eh, algo que me llamó la atención, que no sé si nosotros participamos de lo mismo acá, ahora, pero en un libro que leí hace poco, viste que yo te decía que me iba a poner a leer un poco de distintas cosas. Hay un libro de Letra Viva que salió sobre las supervisiones que me gustaría leer. No me acuerdo ahora la Bueno, autora. No, sabes que no me termino de acordar. Ahora me voy a fijar y te lo digo, pero salió no hace mucho sobre la supervisión. Y estaría bueno como poder leerlo y comentarlo, a ver qué lógica tiene, ¿viste? Porque sospecho que es uno de esos libros que te dicen que son las supervisiones y demás, pero son prejuicios. Vamos a ver qué dice. Pero sí me puse a leer otro libro que se llama El caso en psicoanálisis, de Guy Le Gaufey o algo así, ¿no? No sé bien cómo se pronuncia. Que bueno, que va hablando del caso, las viñetas y todo eso. Y lo que me llamó la atención en un momento es que él trabaja con una lógica de por qué las viñetas, por qué los casos, qué daría en cuenta de los casos, cómo, no cómo se construye un caso, sino lo que al construir un caso, al desarrollar una viñeta, eso se está diciendo a nivel político, institucional, a nivel ¿no? de un espacio de intercambio con otro psicoanalista. ¿Qué lógica sostenemos heredados de la medicina y demás cuando presentamos un caso? Porque principalmente cuando vamos a una supervisión, transformamos a un paciente en un caso. Eso es sí. una de las instancias donde un paciente se vuelve un caso, es la supervisión. Después, en la transmisión, cuando tenemos que estar cambiándole los distintos datos personales para poder transmitir lo que ese caso paciente nos hizo pensar y demás. Pero lo que él decía es que esta propuesta de llevar a la supervisión los casos, no los pacientes, porque vos vas haciendo como un reporte, una lectura y demás, Es que en el caso está uno, a eso. en el caso, en el caso está uno, sí, pero las ficciones, él va como interpelando las ficciones, incluso habla de una analista que creó un libro de casos ficticios, totalmente ficticios. O sea, que eso, ¿no? Una cuestión paradójica al extremo, ¿no? Porque uno siempre puede llevar un caso medio ficcional, esté advertido o no, ¿no? Más si está uno, porque hay un texto y ahí en ese texto uno como que contribuye a muchas cosas. Pero el costado que a mí me interesaba de esto es que cuando él habla de las viñetas, habla de alguna manera como que es una de las herramientas que tiene el psicoanálisis para autorizarse psicoanalista. Es como si yo te dijera, las tres patas para ser psicoanalista: formación, supervisión, análisis. Cuando vos empezás a construir casos, es como que lo que te vuelve como mensaje es que te estás construyendo como analista. Pero
obviamente sostuviste un análisis, obviamente estás sosteniendo un análisis, obviamente hay una clínica que se sostiene y demás, pero eso tiene que ver con la construcción de un analista y un nosotros. Empezás a construirte, te autorizás, viste que desde Lacan uno se autoriza por sí Sí, mismo y de así algunos mismo. otros. Bueno, le podemos Sí. agregar y eso contribuye a construir un nosotros. Cualquier analista que se autorice para de sí mismo y con un nosotros, construye un nosotros también. ¿Un nosotros en qué sentido? ¿Con quién? Y empezás a armar como una especie de comunidad de Ah, con personas. colegas con los cuales... Exacto. En ese ah, punto donde estás autorizándote a que te nombren analista, no ya tu paciente, y empieza a construir una lógica de comunidad, y en la lógica de comunidad ya empieza a construirse. Entonces él lo que muestra es como que el caso clínico, la herramienta del caso clínico, es una de las tantas herramientas para construir comunidad analítica. vos cuando lo dijiste yo pensé otra cosa, pero totalmente distinta. Dale, dale, dale. Eh, eh, Capaz es una obviedad, pero esto de la referencia de la viñeta, digo que uno es analista en su práctica, ¿no? Y que eh, es en el consultorio o en la virtualidad cuando estamos con un paciente, que estamos, en el mejor de los casos, como analistas. Que después salimos de ahí y somos nosotros, otras versiones de nosotros, ¿no? Eh, Pero te hago una pregunta. ¿Siempre sí. vos crees que después de atender un paciente, volvés a un sí mismo? ¿No crees que sigue habiendo algo como Muchas función de veces te quedás analista? recalculando. ¿Qué sería volver un sí mismo? No, esto que vos decís, volvemos a nosotros, volvemos a ser nosotros. No, volvemos a nuestra vida, digo, como que en ese sentido, algo más cotidiano, ¿no? Pero sí, bueno, volver a veces a la rutina, eh, sobre todo después de tal vez atender a algunos pacientes, es con el resabio de lo que quedó de la sesión, a veces angustia, a veces cierta preocupación, eh, no sé, algún replanteamiento sobre alguna intervención, pero pensaba esto de que uno es analista en su clínica y nombrando la vida, como también la necesidad de saber de qué estamos hablando. Yo no podría entender el psicoanálisis si no fuera por la clínica, me parece. Porque cuando uno estudia en la facultad, tenés conceptos que, si no tenés un docente que te los referencie, no sabes de qué estás hablando. Cuando vos decís clínica, es cuando algo de La eso, práctica. pero no solo, sino como algo de eso Articulación. teórico, sí, pero que lo viviste, lo vivenciaste. ¿Que lo vivenciaste o que en este nosotros, como vos decís, alguien lo comparte? Un poco también porque a mí me sucede, creo que tiene cierta lógica que no haya tanto compartir la experiencia no sé, por lo menos de lo que fue mi experiencia en la facultad, ¿no? Que a veces se hable de cosas más teóricamente que poniéndolo ¿Por qué sería en lógico no ejemplo, compartir ¿no? pero ¿por qué sería lógico no compartir la experiencia? No digo que sería lógico, digo que entiendo por qué podría pasar, creo que entiendo por qué Y podría bueno, pasar. Porque revela algo de la intimidad de uno. ¿y cuál sería el inconveniente? No sé, qué sé yo, no es fácil transmitir incertidumbres, que te angustiaste, que no sabés, a veces que no sabés, qué pensarán si cuento que tuve esta intervención, ¿no? Porque no es que uno está 100% seguro todo el tiempo. Yo creo que Pero esa es contar, la paradoja, ¿no? Esa es la paradoja. Podemos decir que hay un nosotros construido donde no nos permite ser permeables a nuestras fallas, inseguridades y demás. O sea, no hay un dispositivo en esa construcción del nosotros que yo pueda sentirme cómodo con ir a decir algo que, sin embargo, todos sabemos, que fallamos, que no sabemos, que nos equivocamos, que nos angustiamos, que nos perdemos, que no le encontramos sentido. No creo que haya algún analista que pueda afirmarse en que no se angustia, le encuentra sentido a todos los casos,
nunca se pierde, ¿entendés? Y entonces, si eso es una vivencia tan plural, que todos podemos compartir, ¿por qué no se genera un dispositivo para que eso sea viable? ¿Por qué nos cuesta compartir nuestros fracasos, nuestras angustias? ¿Por qué hay una construcción donde el otro puede venir o podemos pensar que, a ver, Eso, viste que la vez pasada vos hablabas de que intentamos definir al psicoanálisis y se nos escapa. Esta ujú, dificultad no es propia del psicoanálisis. Creo que no. siempre nos pasa en la neurosis, mayormente, digo, que suponer que hay otro que goza más, que sabe más, digo, bueno, creo que no estaríamos exentos Bueno, pero en este eso caso. es obvio, pero yo creo que va más allá. Es obvio que yo puedo pensar, como vos dijiste, que el otro va a pensar tal cosa. El imaginario es algo que habitamos. Pero sin embargo, también hay Sí, algo que pasa. Pasa sí, es gente verdad, sí, que sí, sí, viene sí, y te boludea, y viene y te dice algo que te puede angustiar, viene y algo que sí, no habilita la angustia. O sea que eso pasa, no es que no sí, sí, pasa. sí, es verdad. Esta Alimenta el imaginario bastante y lo vuelve exacto, real. Es como una pesadilla. exacto. Exacto, eso que alimenta el imaginario y que vos decís, pero ¿por qué no podemos compartir nuestros errores? O sea, ¿por qué los que se inician en la clínica obviamente van a tener 10.800 más miedos y van a pesar más con y se trata de compartir eso, ¿no? Bueno, mirá, me hiciste acordar, justo antes estaba hablando con una colega, antes de tener la charla, y me acordé de un posteo que ella hizo, ¿no? Paola de la Tos de Hora, la recomiendo, me gusta mucho cómo ¿Que transmite recomendás psicoanálisis. decirlo bien porque no lo escuché bien? ¿Cómo es, Paola? Paola de la Tos de Dora, Ah, la tos de la Tos de Dora. Dora es el Instagram. Ok. Eh, y ella hace unas semanas abrió un espacio de preguntas y le preguntaban sobre los errores, ¿no? No me acuerdo cómo era bien la pregunta, si se equivocaba más antes o ahora, y ella dice, eh, como que antes, desde la inexperiencia, tal vez era más jugada y se habilitaba más, ¿no? Como que... No, perdón. Ay, se me fue. Pero que en el espíritu amateur principiante hacías cosas más osadas que después, esa era un poco la respuesta de ella, ¿no? Hacía cosas más osadas que tal vez ahora uno como que se va regulando más a partir de la experiencia. Eso me Sí. pareció piola. Y me parece que de alguna manera de eso se trata, ¿no? De que nos habilitemos a entender de que los errores eh, no tienen que ver con la inexperiencia, sino que tiene que ver con que todavía no nos somos más osados porque todavía no nos cayó tanto imaginario para frenarnos, ¿no? Porque después siguen Sí, habiendo errores, nada más que por ahí tenés más cosas, más formas de tapar. sí, sí. O de no encontrarte con ellos, porque ya no Igual te este sientas en... creo que mi camino es al revés, al de Paola. Yo creo que no A digo ver, cuándo me equivoqué más y cuándo me equivoqué menos, porque no podría establecer esa comparación, por lo menos en este momento, pero sí que la supervisión y encontrarme con espacios que fueron producto también de una búsqueda necesaria, ¿no? No fueron cosas con las que me encontré de una. Espacios que habiliten el error eh, me ayudaron y me ayudan a autorizarme, a jugar, a no padecer el oficio, bueno, autorizarme, eso. Eso es una carga menos a la hora de escuchar, realmente. ¿Eh? y cómo lo ves? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, cómo es cómo llegaste a una carga menos ahora de escuchar? Quiero saber el No, bueno, caminito, esto que acabas de decir, un poco el caminito. ¿cómo llegar con esos espacios? Un poco huyendo de los otros, de los que no me, de los No, que pero cómo no. eso se transformó en algo que tuvo consecuencias en tu clínica.
aliviantes. Te voy a decir lo que no sé si entiendo bien la pregunta, pero creo que no fue un laburo mío solo. Creo que fue un laburo de compartir con otros que alojen eso. Desde mi analista, los videos, a mí me encanta, la voy a nombrar, hoy voy a nombrar analistas. A Lara Listenberg me encanta lo concreta que es para abordar las cosas, las cuestiones que nos pasan a los analistas, ¿no? Pensar la clínica, bueno, como el nombre de este espacio, ¿no? La clínica desde adentro, donde si hay una viñeta, está más puesta en uno que en el paciente, me parece. Mm. La supervisión también es un Bueno, espacio. pero todo eso, ¿no? Que vos decís, vos estás contribuyendo como a espacios de formación. ¿Y eso cómo lo capitalizaste para que frente a un paciente vos te sientas más aliviado? No sé, creo que no sé, no sé si te no sé, creo que hubo efectos, ¿entendés? Como que de esos espacios. Mm, Hubo efectos. Y, mm, me parece que parte de esos efectos contribuyeron a que esté más relajado. A decir, ah, mira, a fulano le pasa, que se comparta, escuchar situaciones similares donde se comparten estas inquietudes hace que uno, no sé, se sienta un sapo de otro pozo cuando está ejerciendo. Me parece que, no te diría que es por la identificación, pero sí que por escuchar que en otros lugares pasa, que me encuentro o sea, con pacientes que le pasa a otros. que le pasa a otros y también porque tengo pacientes y tuve pacientes que recién empezaban a ejercer o empiezan a ejercer y se encuentran con muchos fantasmas que yo tuve en un primer momento. Digo, después, bueno, articulados a su neurosis, no sé, pero como que también a veces me encuentro como en eso de querer, sin invadir, ¿no? Pero de querer impulsar desde el deseo eh, un psicoanálisis posible, ¿no? Sin tanto ideal, ¿no? Y que cuando escucho gente que está así como medio acobardada por, por los errores, por temor a desencadenar con una intervención, como que, bueno, mostrar que no es así, no tiene que ser así. Eso me, me da ganas de hacer cuando escucho a Mm. alguien. Mira, te quiero traer algo que va en la línea de lo que venimos diciendo, de lo que trajiste de lo de la chica esta de la tos de Dora, que dice Lacan en el seminario 17, digo, en el seminario 23, en la página 17, dice, suele ocurrir que me dé el lujo de controlar, como se lo llama, que es la supervisión, ¿no? Otro de los nombres de la supervisión es el control. A cierto número de personas que, según mi fórmula, se han autorizado ellas mismas a ser analistas. Entonces, él está diciendo, suele ocurrir que superviso a analistas. Hay dos etapas. Está esa en la que son como el rinoceronte, hacen poco más o menos cualquier cosa y yo los apruebo siempre. Y yo le agregaría como el rinoceronte en el bazar. O sea, un rinoceronte en el bazar entra, tira todo, hace un quilombo bárbaro, que es los que se inician en la práctica, y muchos también que no se inician y siguen en la práctica, somos como rinocerontes, con algunos pacientes particular en el bazar. Entrás, querés escuchar todo, tocaste todo, es un quilombo. ¿Y él qué dice Lacan? Yo los apruebo siempre. Como que ese accionar del entraste, hiciste quilombo, lo aprueba siempre. Ellos Está siempre bueno. tienen razón. Y dice, la segunda etapa consiste en jugar con el equívoco, ¿no? Que no es jugar con la palabrita, jugar con esos significantes que uno después de un recorrido detectó
tocarle el significante que sostiene una persona, que tiene que ver con una identificación, que le tocó una marca en el cuerpo, bla, 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 ahí es donde él se pone como más bravo. Ahí dice, no, para, acá no, se pone a escuchar de otra manera en ese punto. Pero lo interesante es la primera parte de esto, ¿no? Que Lacan ya estaba advertido de que en la práctica, no solo los que se inician, sino en general, somos como rinocerontes en un bazar. O sea, que es imposible. Primero escucharlo todo. Viste que yo eso lo veo mucho. Como los que recién se inician, es como que los pusiste en un estadio de fútbol y quieren escuchar todas las voces del estadio. Es como, se vuelven locos, ¿viste? Porque es como decir, no, no, pero ¿qué escucho? ¿Qué escucho? Y eso nadie te puede decir, no, no, Y la prisa escuché por a la Reverie. intervención también, sí. Que escuche cómo intervengo, que escuche qué le digo, qué le digo, qué le digo. Y más cuando tenés un paciente que te lo pide, una devolución. Y cuando se ponen a anotar, ¿no? Como para que no se escape nada. Y, lo fundamental de ir aprendiendo de los errores. O sea, la clínica, para mí, te voy a tirar una definición, es un largo registro de errores y de sorpresas, como el inconsciente. Porque a mí me ha pasado de escuchar algo, intervenir en ese sentido, después ver que el paciente asoció con eso y después darme cuenta, ah, no había dicho esto, dijo esto otro, pero lo agarró y destapó una cosa y yo decía, pero ¿y entonces? Y fue un error. Después, si querés, lo elaborás de otra manera, ¿no? En realidad no fue un error, fue la lancha, yo qué sé. Pero, sin embargo, sí, hay algo ahí como que yo hubiera dicho. Entonces vos decís, ah, desde las escuchas que son medias torcidas, ¿no? Escuché esto y no era eso lo que dijo y sin embargo se lo enchufaste más o menos al paciente para que siga por ahí. Errores que los pacientes más neuróticos, eso me ha pasado mucho, que por ahí se fijan que yo no anoto, ¿viste? Entonces yo le hago una intervención y me dicen, no, te confundiste de paciente. No, no estás Ah, hablando de mí. sí, 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 No sí. estás hablando de mí. Y yo digo, uy, la puta madre, ¿cómo? Pero tanto, tanto. Y yo digo, bueno, sí, bueno, me puedo estar confundiendo, ¿por qué no? Y después se desarrolla la cosa y era una cosa de ese paciente que el paciente había olvidado, ¿no? Y vos decís, Sí, o que uno se equivocó efectivamente, tal vez no era algo que ese paciente, y la incomodidad que se genera en ese momento, digo, y el poner a hablar lo que le pasó al paciente, es buenísimo. Si vos te bancás la incomodidad de, sí, la cagué, me equivoqué, no, no me acordé cuántos hermanos tenías o lo que sea, si vos te bancás la bronca del paciente en ese momento y sacás un poco el foco de vos y lo pones al servicio de la asociación, es espectacular. Y con esto que decías, pensaba que, capaz es una obviedad, no hay que renegar ni querer esforzarse porque es imposible, ¿no? Por, sa- por sacar los errores de nuestra clínica, porque creo que el error tiene que ser parte como que el error es un elemento clave en la clínica. Es algo que no podría faltar, pero más allá de las posibilidades, ¿no? Digo que es imposible no equivocarse, digo, tenemos que entenderlo como un elemento más que puede jugar a favor, ¿entendés? No como algo a disminuir, no como algo para intentar achicar el bueno, margen, sino que tenemos que dar pero lugar a que suceda, con responsabilidad, ¿no? bueno, pero vos dijiste algo, que es que nos puede jugar a favor si de alguna manera nosotros no lo sacamos de encima, no el error, sino que eso tiene que ver con nosotros, ¿viste? Como una cuestión yoica. Si lo ponemos en función del tratamiento, con responsabilidad, como vos dijiste, porque no asumir el error, ¿no? Como acá no hubo del error, puede traer consecuencias paradójicas para el otro lado, ¿no? Para una cuestión media chota. O Sí, sea, sí, 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 sí.
yo me acuerdo, hace un par de años, un tiempo, yo me equivoqué con una paciente, pero yo me equivoqué y me di cuenta que me equivoqué cuando ella me lo marcó. De hecho, fue una intervención mía, no voy a desplegar demasiado, pero eh, ella interrumpe el tratamiento a partir de una intervención que estuvo en un momento desacertado y me pide volver, ¿no? Como al año. Eh, Me cagó a pedos. Creo que la mejor cagada a pedos que me comí por parte de un paciente fue de ella. Eh, y tenía razón con lo que me había dicho. O sea, yo también tenía razones por las cuales había hecho esa intervención. Entendía que, como no era una disputa por la verdad, digo, entendía que a ella le podía haber afectado, que capaz lo mío había sido desatinado. Digo, dije, bueno, voy a dar lugar a este comentario que ella me está diciendo. Entonces agarré y le pedí perdón. Y se quedó medio como recalculando porque no esperaba que le pidiera perdón. Y, y me lo dice. Y después seguí hablando, ¿no? Pero se encargó de, me cagó a pedos, o sea, 40 minutos y sobre el final de mi Bueno, intervención vos fue, la verdad te pido disculpas. Le dije, no tocas me... no- un tema sensible, que es que por ahí se enlaza con lo que hablábamos un poco al principio. Los tratamientos son los que son continuados de semana a semana, o hay un tratamiento donde el efecto de una intervención hace que el paciente por ahí se ausente un tiempo considerable, y después vuelve, pero vuelve y sigue trabajando sobre esa intervención. No es que vuelve hoy, pasó un año, pero es como si ayer le hiciste la intervención, ¿no? Como, Sí, de hecho me decía, no te escribí antes porque seguía no, recontra caliente. Entonces como que quedó recalculando y yo me había olvidado. Dije, yo me di cuenta en su mensaje, porque la intervención fue por mensaje, ¿no? Como marcando algo, che, bueno, esto lo podríamos hablar la semana siguiente, ¿no? Hay algo que, viste que hay pacientes que tal vez, a veces pasa como que uno quiere meter la intervención y nunca tiene como demasiado espacio, y mi error fue hacerlo por mensaje, ¿entendés? Entonces, a partir de una cancelación de ella. Entonces, se quedó como un año pensando, o sea, estaba recontra caliente conmigo. Sí, hubo efectos. Ahora, ¿cuál era tu pregunta? Si había un tratamiento en ese intervalo. yo creo que no sé si podríamos decir que hay un tratamiento, pero lo que sí me parece es como de repente ese tratamiento continuó, ¿no? Porque se sostuvo algo que volvió a alojarse, ¿no? Eh, después de un año y se ¿Un siguió, tratamiento puede continuar aunque el analista no esté? ¿eh? ¿Un tratamiento puede continuar aunque el analista no esté? ¿O vos decís que los efectos Si ¿qué? el analista si el analista es una función, ese T es equívoco. Uy, espectacular. Yo me empecé a analizar con uno de mis analistas antes de conocerlo. Y te lo pongo con el ejemplo del estar. Era un tipo que tenía problemas de salud, había convenido la sesión. Yo hacía 5 años, yo venía de un tratamiento de 14 años con una de APA. 2 veces por semana, por momentos 3 veces por semana, después dos, bueno, 14 años más o menos. Después dejé 5 años y después volví. Cuando volví, se ve que estaba recontra entusiasmado de volver porque estaba para atrás. Entonces me contacto con este analista, me da una cita, voy al consultorio, toco el timbre, no me atiende, no me atiende, no me atiende, me quedo un rato largo y me voy. Mando un mensaje, no me contesta, a los 4 días me contesta una secretaria que hubo un inconveniente y que la cita de la semana que viene está presente. Voy a la semana siguiente, toco el timbre, no me contesta, no me contesta. Digo, "Ah". Viste, aparte, esos primeros como tocas el timbre y sabés que sos neurótico.
y el otro te está leyendo neurótico. ¿Cuántas veces tocaste el timbre para ser insistente? Me escuchó, no me escuchó, funciona, no Ah, sí, funciona. funciona o no funciona. O sea, pasaron 5 minutos, será, está bien, está con otro paciente. A los 10 minutos, bueno, yo qué sé, es lacaniano, andás a ver, esto es una intervención. La mente así. Bueno, me fui, no me atendió, me fui. Mandé mensaje, eh, no me contesta y a la semana me contestó la secretaria que había tenido un problema de salud y que la semana siguiente se iba a reincorporar. Y ahí fui y me atendió. En esas semanas de la no atención de mi analista que todavía no lo conocía, yo ya había empezado a tener sueños con él. Donde íbamos caminando, yo le hablaba, le decía frases fundamentales. Después fui y le conté el sueño. Pero yo ya estaba en transferencia con ese analista y todavía la presencia de ese tipo, si vos decís la de carne y hueso, no existía. ¿Qué era? El consultorio, el espacio físico, el timbre, el mensaje, todas las cosas que yo podía elucubrar como si fueran intervenciones, yo ya me estaba analizando. Ya tenía producción del inconsciente. Me, Si el me tipo, rompiste la Matrix. Con esto que dijiste. Sí, si el claro, tipo se sí. llegaba a morir en ese momento y yo nunca lo conocía, no puedo decir que hubo un análisis, pero que había una transferencia, que había producción del inconsciente, que estaba él metido en este asunto, que él es ese que estaba metido en este asunto. ¿Con quién se analiza uno cuando se analiza? Era después cuando llegué al consultorio, ese analista, esa persona de carne y hueso, él coincidía con la función a la cual yo le dirigía mi palabra desde mi inconsciente, coincidió. Sí, bueno, eso creo que vale. Es pensar la transferencia, o sea, vale para todos los pacientes. O sea, Claro. pasa que bueno, no lo había pensado. Ahora sí, bajo un poco, sí, pero como que medio que me desestructuró esto de que antes de que empiece un tratamiento ya está toda esa producción. Yo no creo que sea el único, ¿eh? Yo creo que No, hay no, muchos, no, seguro que no, yo creo que hay seguro que muchos no. pacientes que vienen con un lazo transferencial y después eso se va modificando. No, otra cosa que hablamos en otra oportunidad, las instituciones sirven para eso, como primer puente para acercarse a un análisis, la institución, el edificio, la cuestión, que un paciente va, no sé, a una guardia, yo qué sé, más o menos aloja algo ya, que después el que está del otro lado, tiene rulo, no tiene rulo, hace esto, hace lo otro, y viste, después se va construyendo, pero hay un momento donde uno aloja su palabra en eso y ahí ya hay transferencia. Bueno, a mí me pasa, a veces, alguna vez me pasó con el tema de mi Instagram profesional, donde yo subo mayormente reels que intentan tocar el humor, digo, y mucha gente bueno, mucha gente no, algunas personas me escriben y desde, como que el humor es algo que viene a aliviar un poco, ¿no? Tal vez no vienen con esa idea de esa solemnidad del analista, como callado, serio, con que se va a quedar en silencio clavando una mirada, ¿no? Como que ven algo más, sin conocerme todavía, porque con algunos pacientes soy serio. Ya tienen como esa idea de que eh, no tiene por qué ser algo como eh, super yoico, ¿no? Que es la palabra que venimos usando mucho en este espacio. Eh, Mira, hay una conferencia que dio Jorge Baños Orellana, la APA, que es muy interesante porque habla de María de la Trinité, una paciente de Lacan que era monja de clausura y que tenía experiencias místicas y demás. Y ahí él en un momento habla justamente de un Lacan, que era un tipo más con sentido del humor, preocupado, escríbame, qué interesante esto, bueno, ¿no? Como predispuesto, afectuoso.
interesado no solo en lo que pasaba en el consultorio, sino en lo que le pasaba en la vida. No se olvide de escribirme. Bueno, a ver, tráigame lo que hizo, esto es muy importante, yo qué sé, sostenedor, bla. De esa otra imagen del tipo serio, callado, medio mortuorio ahí en un rincón, con un silencio férreo y demás, que muchos analistas emulan como como si alguien se los hubiera enseñado y que esto es así, ¿no? Como que el análisis es el extremo de no estar llorando ni un vaso de agua, ¿no? Como las construcciones imaginarias alrededor de cómo debería ser un análisis. Y en base a ciertos maestros popes ideales, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué construcción? ¿Quién construyó un Lacan así? ¿Qué comunidad construyó un Lacan tan silencioso y tan férreo y tan... No debe ser el mismo Lacan siempre, ¿no? Supongo que habrá pasado por distintas etapas y le habrá pasado distintas cosas y nunca atendió de la misma manera. Eso ya es todo un tema, ¿no? Ah, Lacan no atendió siempre de la misma manera, 1950, 1975, por ahí no atendió de la misma manera. Por ahí hubo intervenciones que estaban por ahí la cuestión del tiempo también hacía que intervenga de otra manera, bla. Pero no fue el mismo. Y sin embargo estaba ese Lacan, que recurría al humor, que recurría a distintas cosas. Y eso es algo que yo veo como muy despreciado, pero muy despreciado a nivel de las instituciones. La risa falsa del analista en la institución es una moneda de intercambio. O sea, no se permite el humor genuino, el que te toca el cuerpo, el que Sí, sí, sí. verdaderamente El compartís en alivio sí, el que alivia, el también. que produce, sí, sí, el que pone un poco en jaque a ese otro que uno siente como que te está aplastando, el que ironiza, cuestiona. Ese humor está en función de sacar el cuero, de otras cosas, no está en función de descomprimir eh, las tensiones. Y este es el humor que me parece que no se habilita muchas veces ¿Por en el qué? psicoanálisis. ¿Por qué será así, Nicolás? Y yo lo voy a contestar en base a lo que hoy estuvimos hablando. Tengo como algunas otras hipótesis. Escribí un libro al respecto, pero en base a lo que estuvimos hablando. Yo creo que hay algo de la intimidad que no se comparte tan bien entre los colegas. Y el humor es un espacio de intimidad. Cuando ocurre, ¿no? Cuando verdaderamente Sí, ocurre. no entiendo. A ver, Mira eh, cualquier estandapero, mira cualquier estandapero que hable, ¿qué es lo que trae para hacer humor? La intimidad de una pareja, ¿no? cosas de él o de ella. O cosas de él Mucho y demás. Y por qué la gente resuena tanto con eso? Porque de repente que se ve estamos todos reflejada. acá. Y sí, estamos todos acá juntos compartiendo una vivencia íntima de la que nos podemos reír. Tiene siempre el borde, ¿viste? Ese es el humor, tiene como ese principio de dónde te fuiste de mambo, ¿no? Porque el efecto Sí, humorístico tiene que tocar el borde, si no, no tiene efecto. Cuando te fuiste de mambo? Cuando el chiste lo hiciste un poquito de más, cuando ya no fue algo irónico, sino burla y ya medio apareció el goce, ¿no? Pero eso, a ese borde hay que tocarlo. Estás tocando un poco el otro. Entonces hay algo de la intimidad. Estamos todos compartiendo una intimidad de los cuerpos, ¿no? Porque lo que está pasando es que el cuerpo se afecta, te estás riendo, ¿entendés? sí. Bueno, eso en un espacio analítico, eso en un espacio donde el humor puede ser una herramienta de intervención, es como si yo dijera, nos aliviamos de este otro
por un momento juntos, paciente y analista, que puede ser muy jodido. Y incluso cuando el analista queda ubicado en ese lugar de otro, no acusador, Yo que a creo que veces, es no porque el paciente se ponga, no porque el analista se ponga en ese lugar, sino porque el paciente te convoca a ese lugar también, por ¿no? supuesto, por supuesto. No, Hacer, este juego es de los dos. sí, 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 ¿Viste lo que sí, decía de lo de la CAM? Yo creo que los errores más graves que yo cometí, que son errores como, no que, con final feliz, sino errores, tiene que ver con esa segunda parte que la CAM nombra, que es una clínica que a mí me interesa mucho, que es la clínica del Sintón, de la LAM y demás, que fue en esos momentos donde vos decías, bueno, fue una intervención por WhatsApp, por mensaje, yo qué sí, sé. Bueno, pero no por el dispositivo, sino mis intervenciones que hicieron produjeron esos efectos así de alguien que se cabrió y dijo, chao, me voy de Gil y demás. Tuvo que ver con errores que fue tocar equivocar ciertas, traer cierta frase íntima que se había dicho y equivocarla. Si fuera en análisis en ese momento, suponete, y había pasado algo, pero si era como un mensaje y se tocaba eso, era medio expulsivo. Y eso es difícil de calcular, pero ahí lo advierte muy bien, y si lo advierte es porque le pasó. No lo advierte desde un lugar de saber de yo soy el maestro Zen y les vengo a decir a todos mis discípulos cómo viene la mano, sino si lo advierte es porque le pasó, porque él también tocó en exceso, equivocó en exceso cositas y pasaron cosas. Es un con el error error que, llegamos perdón, decime. sí, no con el error, No, que tal vez con el error llegamos a lugares que con aciertos no. y es una O cagada, sea, ¿viste? Porque algunas veces llegás a lugares que para mí es parte de algo que a mí me está pasando en la clínica. Hasta dónde el paciente tolera o no, tiene o no tela como para seguir por ahí. Hay una decisión del paciente en ese punto. O sea que vos decís, yo toco esto y bueno, nos metemos con esto, ahí el paciente tiene que decidir si sí, desarrolla o no ese asunto. sí, Yo antes me envalentonaba, ¿viste? Yo antes lo tocaba directamente. Como era parte del análisis, y no. Yo ahí empecé como a pensar de otra manera. claro, sí, sí, sí. Porque a veces pasa que no les interesa o no. Y bueno, ahí uno tal vez se ve como. eh, yo a veces me hago esa pregunta, ¿no? De si seguir atendiéndolo o no, porque también si a veces no tocar esos lugares conlleva sostener el bla, 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 eh, a mí no me interesa. Pero no es que no Bueno, me pero eso es interese otra solamente. cosa. Me Eso es aburre. otra. No, yo no puedo ser un analista para ese paciente en ese momento. Está bien. Yo en esos casos, en vez de ir para el lado de error y demás, que es como está candente el análisis y yo me excedí en tocar, en esos casos yo si despido a alguien, advierto de eso otro que estuvo ahí Claro, flotando y que sí, yo te digo, bueno, hasta acá. Por las distintas coordenadas, este análisis es hasta acá, se empantanó, no se empantanó, yo qué sé. Bueno, listo, a mí no me interesa, bueno, bla, bla, seguir sosteniéndote por el resto de tu vida en el bla, 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 pero si llegas a volver, o si llegas, te derivo, si llegas atrás, este temita me parece, y ese temita lo quise introducir de distintas maneras, y apareció, yo qué sé, y así que si te despido, yo digo, este temita, y hay muchos pacientes que han vuelto a los 2 años, al año, a los 3 años, ese temita, vienen a trabajar. Es que hay gente que necesita tiempo para hablar de sus temas. obvio, sí, sí. Porque si no lo sienten como demanda, vos querés que hable de este tema.
y a veces uno no se da cuenta y está demandando, ¿eh? Y el ¿Viste? paciente no es que te pone en un lugar súper yoico, vos te pones en ese lugar, ¿no? Donde, Y, pero, háblame más de esto que me interesa más, no, pero ¿no? aparte que no lo hacemos de choto, sino es que vos ves que ese temita comanda la vida de esa persona y está Claro, trayendo un quilombo sí, importante, ¿no? sí, 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 sí. Es un tiempo de espera por parte nuestra también, ¿no? Y de soportar esa espera. Ahí es Eh, donde nos damos cuenta que en realidad el paciente, ¿no? Es el analista. a ver, Y porque, ¿a qué remite la palabra paciente? ¿No? Yo creo que el paciente no es paciente, no está en la paciencia, no está esperando, está ah, laburando, no está por laburando. ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Claro, uno cree, se invierten los roles. No había entendido el juego de palabras. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Sí, sí. Hay algo del analista que tiene que esperar mientras el paciente labura. Esto tal vez nos lleva a otro tema más adelante, pero digo, eh, eh, capaz nada que ver, pero ¿cuántos pacientes uno puede estar dispuesto a estar atendiendo en esa posición? Porque es abrir un montón, ¿no? La puerta, me parece, pero eh, es como también pensar eh, cuántos pacientes estoy dispuesto a escuchar en crisis de angustia o casos muy heavy, cuántos pacientes estoy dispuesto a atender por día, cuántos pacientes estoy dispuesto Bueno, a... para abrirlo, porque vos lo abrís de muchas maneras, creo que tiene que ver con la transferencia. ¿Cuánta transferencia estamos dispuestos a soportar? Lo que nos hace pensar que la transferencia no es algo que se juega entre analista y analizante solamente, sino que un analista la hace jugar entre múltiples análisis. Mi transferencia no es con este paciente y nada más, sino que yo tengo una transferencia con este paciente y a la vez tengo una transferencia con este paciente y con este paciente y con este y con este y con este. Y a lo largo del día, por más que sean transferencias muy distintas, mi vínculo transferencial tiene un límite. ¿Cuántos pacientes puedo escuchar por día? Tiene que ver con cuánto esa transferencia se pone en juego. Y si esa transferencia se pone en juego con el primer paciente del día que tiene una crisis que me hace cancelar del resto de los pacientes, o esa crisis se reproduce, o un desencadenamiento, o bla, 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 vos ahí también, ¿es este paciente con esta transferencia? No, es algo de una disposición que tenemos, que se juega con este paciente, con este, con este, con este, y hay un momento en que toca un límite. Y bueno, es algo que la supervisión te permite preguntarte, eso. Eh, porque a veces en esa inercia uno queda gozando, ¿no? Bueno, sí, Freud yo le, puedo. Freud le decía en una carta a Lu Andrea Salomé que era una especie de suicidio el hecho de atender 10 pacientes por día y que tenía que cobrar más caro y tener menos pacientes, porque eso era una locura lo que estaba haciendo. Y la combinaba desde la autoridad de Freud a que deje de hacerlo. Cóbrele más caro a los pacientes, tenga menos pacientes, 10 pacientes por día es un suicidio. Decía. Y si hoy Freud viera a todo lo que laburamos, en hospitales, con prepaga, en el consultorio privado, en pandemia, todo eso, y sí, somos No, bueno, pasa que una- también hay un contexto que favorece eso, o sea, donde, no sé, tenés que laburar en una prepaga porque con la crisis económica que hay, te bajan los pacientes particulares, o sea, a veces es como caer en eso no para suicidarte, sino para llegar a fin de mes, pero, eh, por supuesto, pero si hablamos en el sentido de la transferencia, sí, 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 hay un sí. punto ¿dónde está ese límite Bueno, corporal del analista que atiende?
como que son intervenciones de Freud para que haya analista, ¿no? No para son, que haya... son intervenciones para que haya analista. Y el, Como el y el diván que tiempo... hablábamos la vez pasada, ¿no? Eh, a veces, como vos decías, ¿no? Tan el diván, pasó a diván, pasó a diván, pasó a diván. Siempre que me explicaron por qué un paciente pasa a diván, a mí me cuesta entenderlo porque se me vuelve muy técnico, pero era por una dificultad de Freud, de sostener la mirada tanto tiempo. y una mueblería de esa época, que seguimos Ah, conservando. Y sí, porque hoy en día el consultorio en el hospital es distinto y entonces no podríamos decir que no hay el pase al diván porque atendiendo en un sí, hospital. Si vos lo pasás al diván, tendrás que mover un poco la silla, hacerlo mirar la pared. Yo qué sé, total. verás, Sí, verás, pero la cosa funciona de alguna manera. Entonces, hay también una mueblería que seguimos conservando. El que se inicia en la clínica ha pensado, no sé ahora tanto, o pensará que un diván debe estar, y por ahí pasaron 5 años y no pasó a nadie a diván, y sin embargo ese mueble está ahí ocupando un lugar, es un cuadro. Sí, y sí, la gente se tiene que sentar por lo menos en el diván sí, para darle uso. sí, sí. Hay que amortizarlo. Sí, esto también, ¿no? De cuántos pacientes podés escuchar, cuántos, digo, y dependiendo de sus características, creo que también son, son cuestiones a pensar para que haya analista. Bueno, Bueno, eso. muy Bueno, bien. gracias, Nicolás. Vamos hablando para el próximo encuentro. Chao, Chao, chao. chao.